se trata de estar despierto. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hay un motivo supremamente fundamental por el que estoy aquí parada esta noche. No es porque quiera estar, porque me estoy muriendo del susto. Ese motivo es porque tengo una historia para contarles. Si no, de lo contrario, jamás estaría parada al frente de cientos de personas hablándoles acerca de mí. ¿Bien? Quiero que empecemos a hablar de lo más importante que sucede aquí, de lo que ustedes se van a acostumbrar a escuchar constantemente, y es de los sueños hechos realidad. Quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes han hecho sueños realidad? Yo. Ustedes, muchos de ustedes. ¿Quiénes de ustedes soñaron en algún momento tener la carrera universitaria que hoy tienen? Por ejemplo, yo también. ¿Quiénes de ustedes soñaron en algún momento tener la familia que hoy tienen? Cada vez levantan más personas la mano. Y eso quiere decir solamente una cosa, y es que nos hemos dado cuenta que los sueños sí se pueden hacer realidad. Pero hay una gran diferencia entre los sueños y entre las realidades. Una diferencia abismal. Y esa diferencia radica en algo bien importante que quiero que nos empecemos a dar cuenta. ¿Qué fue lo que hiciste tú para que ese sueño, que en algún momento fue sueño, pasara a ser una realidad? Pues lo mismo que hice yo, tomar una decisión. Yo soñé con ser diseñadora industrial y pues tomé la decisión de estudiar. De hecho, esta decisión no fue fácil tomarla, porque ser diseñadora industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana, siendo hija de un docente investigador de otra universidad prestigiosa aquí en Medellín, donde contaba con beca al 100%, pues no era fácil, ¿cierto? Porque iba a tener que cubrir todo el gasto de la universidad. Soñé también con conformar una familia, y pues decidí casarme y decidí tener hijos. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los sueños hechos realidad son decisiones tomadas. Pero hay sueños a los que quiero que ustedes se vayan acercando cada vez más. Hay sueños que tú los has hecho realidad porque te gustan. Por ejemplo, mi carrera universitaria, me gusta el diseño industrial, y por eso decidí que fuera una realidad. Hay sueños que tú los conviertes en realidad porque lo quieres con todo tu corazón. ¿Cuáles son esos sueños que tú has anhelado con todo tu corazón y que hoy en día son una realidad? Pues en mi caso era conformar una familia, y por eso decidí casarme. Pues tampoco fue que perseguía a mi esposo, porque fueron 6 años de noviazgo, pero decidí conformar una familia. Nos casamos y hoy en día tenemos 3 hijos. A los 21 años me casé, a los 23 años nació nuestro primer hijo, a los 24 años me gradué de la universidad, a los 25 nació nuestro segundo hijo, y a los 26 nació nuestro tercer hijo. Entonces habían pasado 5 años. 5 años. Pero hay otros sueños que no todos hacen realidad. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se da cuenta que hay sueños que tú necesitas hacer realidad. Hay veces que te dejas ganar del miedo, como yo muchas veces me dejé ganar de miedos, pero la misma vida te va mostrando cuánto necesitas que ese sueño, tal como tú lo habías soñado, o mejor, sea una realidad. Y les explico. Habían pasado 5 años desde que me casé hasta mi tercer hijo. 5 años, con sucesos tan importantes de cada uno de los nacimientos, el grado de la universidad, aniversarios, sucesos supremamente importantes, pero pasaba algo, y era que todos los días eran igualitos. Me tenía que despertar a la misma hora, hacer el almuerzo de mi esposo, prender el televisor para no quedarme sola en la casa, llevar a los niños a la guardería, recogerlos, visitar a mi mamá para almorzar, que mi esposo lo recogiera por la noche y regresar a la casa. Y al otro día, la misma cosa.
y al otro día la misma cosa. Y los fines de semana vuelva y vaya a almorzar donde la mamá. Esto pasaba ¿por qué? Porque cuando solamente hay un ingreso en una casa, la economía está coja. Cuando solamente también hay una columna presente en la casa, la emoción de la casa también está coja. Y eso era lo que nuestras decisiones nos habían llevado, a tener una columna financiera que era mi esposo y una columna de todo el movimiento de la casa que era yo. Entonces éramos casi que dos columnas aisladas en todo el desarrollo de nuestro mayor sueño. Esos sueños que tú necesitas, ¿cuáles han sido? Acércate un poquito a ellos y empieza a mirarlos. Y empieza a mirar también por qué no te has acercado a que ellos fueran una realidad. Todos mis días eran iguales. Yo estaba cansada de la escasez. Y hoy sé que en muchas casas hay escasez, porque aquí he conocido muchas personas. Estaba cansada de que la nevera estuviera vacía, estaba cansada de no tener vacaciones, estaba cansada incluso de en todas las fechas especiales, el único regalo que yo podía darle a mi esposo eran calcetines. Y estaba cansada de eso, no me gustaba. Como diseñadora industrial menos todavía. Quería generar cosas grandes, cosas de impacto. No de impactar a personas, de impactar en mi casa. Ese era mi mayor sueño. Y los días, bueno, aguanté 5 años, que creo que fue mucho, pero los días empezaron a pesarme cada vez más, cada vez más. ¿Cuántas oportunidades de tener ingresos adicionales has pensado tú? Yo muchas, y eso que sin tener capital, sin tener la perfecta idea, sin tener muchas cosas, pero las había pensado porque lo necesitaba. Ahora tú, y quiero que también hagas un paralelo entre esa idea y esta idea que te están proponiendo el día de hoy, porque es bien interesante. Llegó el día que conocí a Excel. Ese día no dormí. Ese día había encontrado como la salida a cada una de esas faltas, porque la realidad, aunque estaba cumpliendo un sueño todos los días de conformar una familia, no se parecía a la realidad que yo quería. Estaba cumpliendo un día, todos los días, sueños. Ese sueño que yo había tanto quería, que tanto había anhelado, pero no se parecía. No se parecía. Entonces lo necesitaba. Y encontré a Gano Excel como una oportunidad que me llegó a través de una persona especial en mi vida, que es mi hermana mayor. Después hablaré un poquito de ella. Ese día no dormí porque encontré la salida, porque encontré la posibilidad. Yo no sabía en qué se iba a transformar esto, pero estaba dispuesta porque era la posibilidad de tener una vida distinta dentro de la cotidianidad, de poder invitar a mi esposo a cenar, de poder darnos un paseo un fin de semana, de poder tener la nevera llena, de cosas pequeñas. Y solamente por ese motivo yo dije, esto sí. Ese día conocí, aunque muchas veces le había huido a sentarme a escuchar de qué se trataba esto. Muchas veces, posiblemente tú también lo has oído muchas veces a escucharlo. Yo le digo muchas veces, pero hubo algo que fue, yo le digo una diosidencia, que me sentó a escuchar una oportunidad que necesitaba. ¿Ustedes qué creen que yo le dije a mi esposo cuando conocí esta oportunidad? Yo supremamente feliz, le dije, encontré lo que había soñado, lo que queríamos, encontré un negocio que nos pagan muy bien, que las acciones son supremamente básicas y que lo podemos desarrollar juntos. En realidad yo pensaba que este negocio era más para él que para mí. ¿Por qué? Porque yo era una mujer que había decidido ser invisible, sentarme en la última fila, pasar por los costados, no hablar, no poner tema de conversación en ningún lugar. Esa había decidido ser yo. Entonces, simplemente por esa razón, además de todos mis miedos, pues yo había pensado que este negocio era más para él que para mí.
porque mi esposo trabajaba en un banco, conocía a muchísimas personas, es una persona supremamente talentosa y carismática, y además que tenía sueldo, y yo no tenía sueldo. No tenía 2.800.000, es más, no tenía ni 5.000 pesos. Entre un sueño y una realidad, y es una decisión. Yo no tenía ese dinero, pero tenía un esposo que trabajaba, y trabajaba en un banco, ¿cierto? Y si él no hubiera sido la persona, pues hubiera sido otra, porque yo ya había tomado la decisión. Yo no tenía tiempo, porque mis hijos dependían 100% de mi cuidado. Esa había sido mi decisión: cuidarlos, cuidar su alimentación, llevarlos al colegio, recogerlos, cuidar, formar sus principios. Entonces, ¿a qué hora? ¿Cierto? Mi esposo llegaba después de trabajar y yo empezaba a implementar unas pocas horas, entre 2 a 4 horas a la semana. Ese era el máximo tiempo que yo tenía para desarrollar este negocio, y pensaba que iba a ser muy poco, y resultó que no. No contaba con habilidades, y esto es bien importante para las personas que dicen que son tímidas. Acá no te están pidiendo habilidades, mejor dicho, no te están pidiendo nada. Yo no contaba con ni una habilidad, porque era una persona muda. Se llama mutismo selectivo, ya me lo dijeron. Yo no hablaba con absolutamente nadie. Entonces, para desarrollar una habilidad comunicativa, pues me iba a tardar muchísimo tiempo. Sin embargo, ese día yo entendí que en este negocio me iban a prestar las habilidades de otras personas, porque este es el negocio del apalancamiento, y esa es una palanca bien grande y ha sido la palanca más poderosa para mí aquí. Tampoco tenía muchas personas para contarles esta oportunidad, pero entendí que desde 2 personas yo podía empezar a ganar, y el hecho de empezar a ganar en mi casa, cualquier cosa hubiera sido útil, y no tenía 2.800.000. Pero cada vez que yo escuchaba esas cifras que acabamos de escuchar, yo tenía tantos miedos que esas cifras yo las dividía hasta el 10%, y aún así estaba ganando, aún así. Entonces, miedos, no te estamos preguntando si tienes miedos, si te da miedo o no, porque el miedo es algo natural, pero también sabemos que es un espejismo. Si reunimos todos los miedos de todas las personas que estamos aquí en este auditorio, aún así yo los hubiera superado todos, de toda la cantidad de miedos que tenía, y que tengo todavía muchísimos por pasar. Ya conozco un poco qué son los miedos. Hoy, la invitación que te están haciendo te va a llevar a muchas cosas, y quiero empezar a contarles a qué me ha llevado a mí. Yo tomé esta decisión hace 4 años. A los 3 meses tripliqué el salario de mi esposo, empezando por ahí, porque este es un negocio veloz. Yo decía, gracias a Dios, esto no depende solamente de mí, no depende de mi círculo social solamente, sino del de ellos, y el de ellos, y el de ellos, y así sucesivamente. Y así fue mi crecimiento. ¿Ustedes qué creen que pasó con haberle triplicado el salario a mi esposo? Mi esposo fue mi primer y peor no, porque esa noche que yo llegué feliz a contarle que lo habíamos encontrado, él pensaba lo mismo que pensaba yo antes. No sé por qué, curiosamente él pensaba que este negocio no era para él, que él no se veía haciendo este negocio. Pero yo les pregunto, ¿hay que verse haciendo algo legal, ético, moral para ganar? No, eso es una conchudez.